Y bueno, ¿qué está pasando en la industria? Hubo lanzamientos, hubo presentaciones, hubo por ahí noticias importantes y yo creo que una de las cosas importantes es entender que las marcas de origen chino es un tema, o sea, es todo un tema de esos que se antoja hasta platicar en, no sé, en una terracita, ¿no? Un sábado en la noche, con amigos, ¿no? Con expertos para entender un poco, porque es un tema muy complejo, el de las marcas chinas y el de China en la industria automotriz, porque al final, cuando se empieza a abrir China a las marcas, lo que hace es, ok, tú eres Ford, quieres vender en China, te tienes que asociar con una marca china. Tú eres Jeep, bienvenido, te tienes que asociar con una marca china. ¿Para qué? Para aprender a hacer coches. Y aprendieron en friega y hoy se está volteando eso, ¿no? Y hoy ya hay marcas occidentales. A mí me tocó ver en el auto show, no en el auto show, sino, no, sí, en Beijing, yo no fui, pero me tocó ver videos de representantes de marcas occidentales haciendo lo que hacían los chinos antes en los autoshows gringos, yendo con cinta en mano a medir cuánto medían los coches, qué distancias tenían entre la defensa y no sé qué, cómo abría la puerta, o sea, los chinos antes tú ibas a un auto show en Detroit o en Los Ángeles o Nueva York y veías a los asiáticos así, el equipo de un chinito y una chinita con mochila, con una cinta, no un flexómetro creo que se llama, y así tomando medidas, ¿no? Así de cuánto mide el Buick, cuánto mide el Ford, cuánto mide el no sé qué. ¿Para qué? Pues para ellos con eso empezar a diseñar sus productos. Y ahora es al revés. En el Auto Show de Beijing, que fue el mes pasado, veías a gringos tomándole medidas al Seeker, al MG, al no sé qué. ¿Por qué? Porque ya están empezando a tomar su propia personalidad, que aparte es algo que mucha gente decía, es que es una copia de tal, es que es una... Así empezaron y hoy es diferente y hoy ya están empezando a tener su propia personalidad, nos guste o no su personalidad, pero ya están empezando a tener su propio estilo de diseño, están contratando diseñadores de renombre, de marcas occidentales, para empezar a tener su propia identidad y al final eso está haciendo que las marcas occidentales ahora estén viendo qué es lo que están empezando a hacer para entender por qué están teniendo tanto éxito en diferentes mercados. Y esto es un tema porque, por ejemplo, tú recordarás hace tiempo que te platiqué que en Europa, la Unión Europea, la Comisión Económica de la Unión Europea, estaba estaba dejando de darle incentivos a los clientes que fueran a comprar autos eléctricos chinos y esos incentivos se los estaban dando si tú comprabas un vehículo fabricado en la Unión Europea. Eso, en otras palabras, es proteccionismo, ¿no? Estados Unidos, o sea, todos los mercados de repente lo hacen, ¿no? Cuando tú ves en las noticias de que, no sé, Rusia le pone un impuesto del 100% a las frutas de Ecuador, ¿no? Y en respuesta Ecuador le pone un impuesto del no sé qué, o sea, es esta guerra comercial que empieza a haber entre los diferentes países y el proteccionismo es esta parte, ¿no? Es si no estás dentro de una zona económica, entonces te ponemos un impuesto para proteger nuestra producción regional y es algo que va en contra tal cual del capitalismo puro, ¿no? Que el capitalismo es pues la libre competencia. Pero la libre competencia funciona siempre y cuando tú seas líder. En el momento en el que ya no eres líder, entra el proteccionismo. Y es lo que está pasando en algunos mercados. En Europa pasó esto, es como de, bueno, si ya no fabricas en Europa, las ayudas ya no se te van a dar. Ya no vas a tener el impulso de parte del gobierno para que compres un vehículo eléctrico porque hay marcas europeas que están produciendo en Europa que necesitan ese impulso para proteger la economía, ¿no? Y Estados Unidos hace poco también dijo que iba creo que a duplicar el porcentaje de impuestos a vehículos que no fueran como producidos o que fueran de China, etcétera. Y entonces ahora China, esta semana, dice, ok, entonces yo estoy considerando incrementar los aranceles a los vehículos importados con motores de más de 2.5 litros de un 15 al un 25%, es decir, 10% más de impuestos a este tipo de vehículos, que son vehículos que principalmente van a afectar a marcas como General Motors, como Ford y como Jeep, ¿no? ¿Por qué? Porque son vehículos que se importan. Jeep, por ejemplo, tenía una sociedad con GAC o con GAC, que de hecho por eso, por ejemplo, también nos llega Journey. La Journey que nos llega a México es una GAC, una GAC, y por estas sociedades se podía hacer este tipo de cosas. Fabricaban en China desde hace tiempo, esa sociedad se rompió para fabricar
y todos los vehículos Jeep que se venden en China ahora son importados. Entonces, pues es de las marcas que va a sufrir con este tipo de aranceles, ¿no? Todavía no es algo confirmado, fue un tema de, pues oigan, estoy pensando, o sea, si ustedes van a empezar con medidas proteccionistas, pues entonces yo también, ¿no? Y entonces productos como un Gladiator, ¿no? Que aquí en México se llama JT, vehículos como Tajo, como Yukon, ¿no? Vehículos de estas marcas que son de motores grandes, ¿no? Que consumen mucho, etcétera, entonces van a tener más impuestos. Y entonces, obviamente, las marcas dicen, oye, pues no manches, ¿no? O sea, mis planes se vienen abajo. Y entonces empieza esta guerra comercial que la verdad es que no beneficia a nadie, perjudica a todos, perjudica a consumidores, perjudica a marcas, perjudica a logística. O sea, al final, estas guerras en las que ahora yo te impongo más impuesto y yo también, y entonces empiezan a imponerse impuestos, pues el que lo termina pagando es el consumidor, porque es el que termina pagando impuestos del impuesto, del impuesto, del impuesto, y al final terminan siendo menos competitivas también las marcas. Entiendo esa parte de querer proteger a tus mercados, pero yo creo que difícilmente medidas proteccionistas son las adecuadas. Yo creo que se debería entonces impulsar el desarrollo, ¿no? De las marcas locales para hacerlas competitivas. Y si de plano ya no pudiste hacerlo, pues ni modo, o sea, vamos a perder mercado tal vez 4, 5, 10 años, pero en esos 4, 5, 10 años, ¿qué vamos a hacer nosotros para recuperar lo que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, sí es algo realmente no tan sencillo, entiendes ambas partes, pero al final dices, híjole, pues el único que se perjudica es el consumidor, ¿no? O sea, al final no está padre para nosotros que empiecen a hacerse esas medidas proteccionistas de ningún lado, ¿no? Yo creo que lo ideal es eso, ¿no? Mejorar cada quien la competitividad, y si los gobiernos, en lugar de hacer medidas proteccionistas, dicen, mejor te apoyamos con inversión. Si ustedes tal vez no lo saben, pero muchos gobiernos tienen inversión en marcas. Por ejemplo, el gobierno de Francia tiene inversión en Renault, ¿no? Un porcentaje de acciones. O sea, Italia igual tiene porcentaje de acciones de Fiat. O sea, ya son accionistas, ¿no? Los gobiernos como tal, pues entonces, ¿por qué no buscar a lo mejor una inyección de capital para poder desarrollar productos más competitivos si las marcas de plano no están pudiendo, ¿no? O sea, y eso creo que tal vez sería más inteligente que poner medidas proteccionistas que al final pues solo terminan perjudicando a los consumidores, ¿no? Es un tema muy complejo, igual yo lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido macroeconómico, no soy experto en ese sentido, pero mi lógica dice, oye, pues, ¿por qué en lugar de hacerlo más caro no dices, mejor te voy a apoyar para que hagas mejores coches, ¿no? En mi cabeza suena más lógico y que seas más competitivo, ¿no? Entonces, híjole, es algo complicado. Vamos a ver cómo se desempeña o cómo se termina desenvolviendo este tema de las medidas proteccionistas, tanto en Europa como en Estados Unidos y como ahora China, que tú puedes decir, bueno, ¿a mí qué? Pues China es el principal mercado ya de autos, ¿no? Tanto de venta como de producción, por encima de Europa, por encima de Estados Unidos, y pues definitivamente sí nos impacta porque de alguna forma va a tener consecuencias, podrían ser positivas o podrían ser negativas para nuestro mercado. Momento que yo me vaya a un corte comercial, pero antes de irme al corte comercial, te quiero recordar que tienes que preparar para vivir con el nuevo MG3 de MG Motor la emoción que solo tu primer coche te puede ofrecer. MG3 es un hatchback diseñado para ser el primero en tu vida. Cotízalo desde la versión a gasolina desde 239,900 pesos con tasa del 9.99% o aparta desde hoy la versión híbrida con un precio desde 399,900 pesos. Es momento de estrenar tu primer auto, estrena un MG3. MG3, enjoy first, MG, enjoy always. Ya estoy de regreso con ustedes, amigos. Oigan, esta semana estuve unos días en Todos Santos, en Baja California, porque fui con los amigos de Mitsubishi, porque presentaron la nueva generación de su producto más exitoso en México. Su producto más exitoso en México no es G4. Su producto más exitoso en México tampoco es Expander. Su producto más exitoso en México es una pickup y se llama L200. En otros mercados se conoce como Tritón, pero en el nuestro se conoce como L200 y es una pickup que ha vendido más de 83,000 unidades en México desde que se presentó. Y tú puedes decir, bueno, pues 83,000 unidades en tanto tiempo tal vez no es tanto. Pero para una marca que en nuestro mercado es relativamente pequeña es muchísimo y representa más del 50% de sus ventas en nuestro país. Ahí la tarea, de hecho, creo que es incrementar el porcentaje de ventas de los demás productos porque tiene una gama más completa de productos y eso va a pasar este año
cuando lleguen tal vez nuevas versiones de Expander y también llegue un nuevo crossover, pero eso va a suceder en lo que resta del año. Lo que pasó esta semana es, llega una nueva generación, yo la conocí a finales del año pasado en Japón, en el Auto Show de movilidad de Japón, y bueno, ya había fotos, ya se había presentado a nivel global, pero llega a nuestro país y nos llevaron a la región de Todos Santos, manejamos un poco en carretera y un poco en off-road, y un poco en condiciones muy extremas de off-road, que ahorita les voy a platicar. Pero es una camioneta que tiene una nueva plataforma. De momento, o más bien mucha gente está diciendo, es que es una NP300, ¿no? No, probablemente la nueva NP300 utilice la misma plataforma que utiliza este L200. Es decir, el desarrollo es Mitsubishi y probablemente la nueva Frontier o NP300 Frontier va a utilizar esta nueva plataforma. Evidentemente Mitsubishi no lo ha confirmado, pero pues al final es lo más probable porque pertenecen a la alianza Renault, Nissan, Mitsubishi y pues ¿por qué desarrollarían una plataforma diferente cada marca si son parte de una alianza y ya hay una nueva plataforma que desarrolló Mitsubishi? O sea, pues uno es mal pensado, pues, ¿no? Entonces dices, pues evidentemente lo más probable es que sí, la nueva Frontier va a usar esta plataforma y no al revés, que esta utilice la plataforma de Nissan. Y es una plataforma que mejoró muchísimo, pero muchísimo la calidad de manejo. O sea, ya no es una tabla, ya no es una cita asegurada con el quiropráctico. Ya es una camioneta en la que es cómodo andar en ciudad, cómodo andar en carretera. De hecho, es algo suave. Ahora, la versión que yo manejé era una versión preproducción. Era la única preproducción que había en el grupo y pues obviamente nos tenía que tocar a nosotros, ¿no? Ya saben, la ley de Murphy. Lo que no puede pasar va a pasar, pues bueno, pasó, ¿no? Nos tocó la versión preproducción. Entonces, de lo que te voy a platicar, hay que entender que tal vez no va a aplicar al 100% a las versiones ya de producción oficial, porque la que yo manejé era preproducción, que estoy casi seguro que va a ser igual, pero queda este 1% de posibilidad de que cambie un poquito algo, pero el manejo en carretera es suave, de hecho tal vez podría ser más suave de lo que nos gustaría, pero al final es una pick-up, ¿no? O sea, no es un deportivo, no es un crossover deportivo, y entonces sí vas a ir un poquito como más suave, pero al final está bien porque las personas ya no van a salir con dolor de espalda como era antes, ¿no? O como es en otras camionetas del segmento que son muy duras. Ya te sientes más en una calidad de marcha más confortable, más agradable, y en off-road, por ejemplo, es muy capaz. Nosotros manejamos un poquito en autopista, nos dimos cuenta de esto. En cuanto a la suspensión, ¿no? O sea, el volante tampoco es el más directo, porque al final, recordemos, estamos en una pick-up y eso se agradece, que ya pueda ser una pick-up de uso familiar, de uso de diario y de uso de trabajo o recreativo, porque también ellos están apuntando mucho ahora a los clientes que compran este tipo de productos para irse los fines de semana a divertir, ¿no? Con sus juguetes, ya sean bicicletas, motocicletas, todo este tipo de cosas, afuera de las ciudades o de las principales ciudades, con las versiones más equipadas, o para trabajo, porque incluso, por ejemplo, me voy a brincar un poquito, algo que me llamó la atención es que la caja ya tiene la capacidad para que tú metas un pallet, ¿no? O sea, imagínate los famosos pallets donde pones la mercancía, ¿no? Hacia arriba, que levantas con un montacargas. Antes no cabía, entonces tenías que desmontar o tenías que quitar la mercancía y cargarla dentro de la camioneta, y ahora no. Ya con el montacargas vas a poder levantar el pallet y meterlo, porque ya cabe el pallet, un pallet homologado, cabe en la caja de la L200 sin que vayas a tener que descargar la mercancía. Entonces, eso es bastante interesante para las personas que las utilizan para trabajo, que en teoría debería ser la mayoría, pero la manejamos en carretera. Ahí me di cuenta un poquito de esta parte del manejo más suave, que el manejo más suave es más cómodo, pero obviamente se aleja de la deportividad, que al final nadie espera en una L200, ¿no? Al contrario, agradecemos esta suavidad. Y en off-road, la versión que nosotros manejamos era la más potente, con el motor turbodiesel 2.4 litros de 201 caballos de potencia, pero 345 libras-pie de torque, transmisión automática de 6 velocidades y incluso bloqueo diferencial, ¿no? Modos de manejo, etcétera. Y primero manejamos una terracería, ¿no? Relativamente sencillo, luego ya algunos caminos con algunos pasos cruzados, ¿no? Donde te quedan una llantita volando, ¿no? Y hay un tema ahí puedes comprobar el tema de rigidez torsional. Y hubo un incremento del 40% en la rigidez torsional, que es como si, para que más o menos entiendas, es como si agarraras el frente y la parte trasera y las torcieras en direcciones opuestas. Es más rígido, ¿no? Entonces la carrocería se tuerce menos en este tipo de condiciones, donde pasas de ladito primero y luego el otro, etcétera. Se vuelve un producto más rígido. Y luego
cometimos el error de meternos en una zona donde no debíamos meternos y encontramos unos caminos de arena pesadísimos, una arena, o sea, yo creo que eran 30 centímetros de arena más o menos suelta. Y entonces ahí se puso más divertida la cosa porque pues incluso con el modo de manejo off-road más pesado y todo, pues le empiezan a batallar los coches porque no hay tracción y prácticamente el chasis ya está pegado al piso, ¿no? Porque las llantas se empiezan a hundir. Entonces ahí hubo uno que otro que de plano no pudo, lo sacó otra L200 con el winch, o sea, fue la parte más divertida de la ruta, aunque no debíamos de habernos metido ahí precisamente porque no es un camino para eso. Pero al final todos logramos salir, ¿no? Todos logramos sacar los vehículos. Unos de plano sí tuvieron que ayudar, otros no, pero fue la parte más divertida y es la parte donde empiezas a comprobar realmente los límites de los productos y nos dimos cuenta que bajo las manos correctas, o sea, hubo quien no batalló, pues ¿por qué? Porque a lo mejor quien iba conduciendo puede que se encontrara una parte de camino mejor que otros, pero también puede que hizo cosas que los otros no y que al final el producto pudo salir sin ningún problema, ¿no? Entonces fue una parte muy divertida, todos nos llenamos de arena, todos nos ensuciamos, esa parte no estuvo padre, pero nos divertimos mucho viendo estas escenas de, ya sabes, las 4 llantas sacando arena por todos lados y gente luchando. Una parte, yo no iba manejando, pero las personas con las que iba, quien iba conduciendo, íbamos avanzando en línea recta, pero la camioneta iba totalmente cruzada, o sea, porque era tan poca la adherencia que así como ven de repente que vas de colita pero van avanzando en línea, como seguramente han visto videos de aterrizajes de aviones, donde ves que el avión va bajando pero va apuntando hacia otro lado y va apuntando hacia la pista, más o menos íbamos así, íbamos en línea recta, pero la camioneta iba cruzada. ¿Y por qué? Porque era la forma en la que podíamos seguir avanzando, ¿no? Entonces fue una experiencia muy divertida. Y mejora en todo, sale 200, mejora en calidad de marcha, mejora en espacio interior. Las plazas traseras siguen siendo algo reducidas, no es un espacio trasero enorme, pero mejora, ya creo que 2 adultos caben sin ningún problema. Mejora también en especificaciones, hoy, bueno, es un motor a gasolina de 2.4 litros, 126 caballos, con caja manual de 5 velocidades para la versión inicial. Las siguientes 2 versiones ya tienen un motor diésel de 181 caballos, 317 libras-pie de torque y transmisión manual de 6 velocidades. Y la versión más equipada eleva la potencia a los 201 caballos y 345 libras-pie de torque con transmisión automática de 6 velocidades, hasta 7 modos de manejo, tracción trasera o 4x4. Aquí hay una parte que, por ejemplo, los frenos traseros siguen siendo de tambor. Y es la parte donde dices, pues me hubiera gustado también que ya fueran de disco, ¿no? Pero luego ves que, por ejemplo, hay incremento en seguridad. Hoy ya, y esta es una parte que estaba muy pendiente en Mitsubishi. Hace poco que yo platiqué con el director aquí en Autoestero, con Akin, le decía precisamente que por qué en algunos productos sí había muy buena seguridad y en otros no. Él decía, bueno, estamos trabajando en eso, pues esto es parte de ese trabajo. Hoy todas las versiones de L200 tienen 7 bolsas de aire, control de estabilidad, frenos con ABS, cámara de reversa. Dependiendo de las versiones, puedes tener también ya asistentes más avanzados a la conducción. Lo que sí es que todas, si no me recuerdo, tienen ya mitigación de colisión frontal, que se traduce como frenado automático de emergencia, pero las versiones más equipadas ya incluyen incluso asistente de cambio de carril, control activo en curva, alerta de tráfico cruzado trasero. O sea, ya tenemos asistentes ADAS y me parece que se convierte en una de las más recomendables, si no la más recomendable en este segmento. Los precios no son precisamente los más accesibles, tampoco están tan cara. La versión inicial cuesta 573,100 pesos. La versión diésel manual básica cuesta 646,300 pesos. La versión diésel automática GLS, 809,500 pesos. Y la más equipada, que es la Limited Diesel automática, 852,400 pesos. No es, o el rango de precios es muy alto, pero yo creo que hoy ya desde la versión GLX gasolina tienes un producto muy bueno para trabajo, que sabes que es indestructible, que tiene mejoras en seguridad, mejoras en manejo. Ya, por ejemplo, las versiones equipadas tienen un interior mucho más agradable, ¿no? Algunos acabados ya diferentes que dices, ay, mira qué padre, o sea, qué agradable estar aquí. Pantalla con Android Auto por CarPlay, un cuadro de instrumentos con una computadora de viaje a color también de muy buen tamaño. Y algo que me gustó mucho es que en la parte trasera los pasajeros tienen ya salidas de aire acondicionado, pero es una salida de aire acondicionado en la parte superior, así como en las minivans, que tienen unas ventilas en el techo.
Aquí también hay unas ventilas para los pasajeros traseros en la parte superior para que tengan salidas de aire acondicionado y eso me pareció algo bastante atinado. Así es que ya están los distribuidores, la nueva Mitsubishi L200. Si tú estás buscando una pickup que sea pues, prácticamente indestructible, pero que ya no te destruya la espalda si no vas cargado como pasa con otras pickups, creo que es una gran opción para que vayas y te hagas de esta L200, que la verdad es que está muy padre. Antes de irme a un corte, te quiero recordar que te puedes preparar para vivir con el nuevo MG3 de MG Motor, la emoción que solo tu primer coche te puede ofrecer. MG3 es un hatchback diseñado para ser el primero en tu vida. Cotiza desde la versión a gasolina por 239,900 pesos con tasa del 9.99% o puedes apartar desde hoy la versión híbrida con un precio desde 399,900 pesos. Es momento de estrenar tu primer auto. Estrena un MG3, MG3, Enjoy First, MG, Enjoy Always. Regresamos con más de Autoestéreo. Ya estoy de regreso con ustedes, amigos. Oigan, quiero recordarles que también me pueden seguir en redes sociales como Alonso Maldonado, prácticamente en todas las redes sociales. Ahí podemos seguir con la comunicación durante toda la semana y también recordarles que me pueden enviar un WhatsApp al 33 18 80 76 41 con sus preguntas. Tengo ya varias por aquí, más adelante las voy a contestar. Gracias por escribirme y yo les quiero preguntar y ustedes me dicen, ¿ustedes están satisfechos con el servicio de postventa de sus autos? O sea, ¿les gusta llevar su coche a la agencia? ¿Están convencidos de que hacen un buen trabajo en la agencia para mantener sus autos en buen estado? Y se los pregunto y los invito a que me digan por el número WhatsApp, porque esta semana, por ejemplo, Nissan nos comentó que durante 2023 su servicio postventa tuvo un crecimiento del 9% respecto al 2022. Este crecimiento de alguna forma refleja que la mayoría de sus clientes está satisfecho con su servicio. De hecho, ellos nos dicen que tienen una tasa de retorno superior al 75%, es decir, más del 75% de sus clientes regresa a hacer los servicios dentro de sus distribuidores porque este porcentaje por lo menos está satisfecho con el servicio que reciben y también, además ellos también nos están diciendo que tienen diferentes opciones, incluso para autos que no están en garantía, como el programa Value Advantage, y también tienen un tema de una tienda en línea en Mercado Libre para que si tú, por ejemplo, tienes un vehículo que ya no está en garantía y le quieres hacer el servicio por fuera, puedes pedir las piezas en la tienda oficial en línea, en el Mercado Libre, y poder así darle el mantenimiento correcto a tu Nissan. Entonces, información interesante, no todas las marcas tienen estos diferentes canales y por eso les preguntaba, ¿no? Y ustedes díganme por WhatsApp, ¿no? O sea, ¿están felices o están satisfechos con el servicio que reciben? ¿Les gustaría algo así? Por ejemplo, tienes no va a decir marca, un auto que ya no está en garantía y dices, híjole, no está en garantía, pero me gustaría ponerle los productos oficiales y poder tener este canal de compra para que luego lo lleves con tu mecánico y él lo instale, o incluso tú instalarlo si sabes. Creo que son cosas interesantes. Pero bueno, cuando hemos dicho que MG viene a México con serias intenciones, ¿no?, de ganar más participación en el mercado, hay mucha gente que todavía, yo he escuchado gente que todavía dice, no, es que fulanito de tal agencia me dijo que MG se va a ir del país. Y dices, híjole, pues ese fulanito está muy desesperado porque tal vez no está vendiendo lo que le gustaría y está recurriendo a los últimos recursos y mentiras. ¿Y esto por qué lo digo? Porque acaban de presentar esta semana el MG3. ¿Qué es un MG3? Es un hatchback subcompacto. Imagínate el tamaño de un Ibiza, tal vez un poquito más grande que un Ibiza, pero a precio de quit. 239,900 pesos cuesta la versión más básica del MG3. O sea, ¿no te gustaría comprarte un coche tipo Ibiza por 239,900 pesos? Y es la parte donde empieza esta guerra comercial, que luego por eso empiezan las medidas proteccionistas. Porque no veo una marca que pueda competir en este nivel de precio con un producto similar. Sí es la versión más básica, sí solo tiene 4 bolsas de aire, como el Kwid, por ejemplo. Sí es chino, o sea, porque pretextos o cosas así van a empezar, ya están saliendo, ¿no? Pero por 239,900 pesos te puedes comprar un Kwid con casi la mitad de potencia y casi la mitad de espacio que un MG3. Y tienen la misma seguridad, 4 bolsas de aire, control de estabilidad, frenos con ABS, o sea, y acá te llevas más espacio y más potencia. Son 108 caballos de potencia en la versión a gasolina del nuevo MG3. Y si tú ya tienes más presupuesto, evidentemente puedes ir por versiones más equipadas, ¿no? Pero bueno, yo manejé el MG3 en China, en la planta donde se produce, que es una de las plantas más modernas de SAIC Motors.
puede manejarlo en pista. Yo manejé la versión híbrida, porque sí también va a llegar en versión 100% híbrida. No es híbrido enchufable, o sea, es un híbrido Strong Hybrid, como se llama, donde tiene diferentes modos de manejo. Ahorita les voy a platicar de esto. Yo pude manejar esta versión y es un coche que tú ves la ficha técnica y dices, oye, tiene 191 caballos de potencia y 313 libras-pie de torque, ¿no? La versión híbrida. Pues, ¿es un deportivo? No, no es un deportivo, es un coche que tiene muy buen punch, pero no está pensado para ser un deportivo. Es decir, la calidad de marcha es cómoda, ¿no? La dirección es precisa dentro de sus segmentos. Es un coche para ir del punto A al punto B con mucho punch, ¿no? En el caso del híbrido, que el rendimiento oficial va a ser de hasta 22.73 kilómetros por litro. Yo creo que incluso puede ser mayor, ¿no? Y tiene diferentes ventajas, como por ejemplo una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos, y a esto me refiero con el punch. Es un coche que va a tener buenas aceleraciones, buenas recuperaciones, buenos rebases, porque en la pista en la que yo lo manejé, de repente ibas a 80, hice varios ahí de que le pisaba a fondo y se sentía este torque y rápidamente llegabas a 100, 110, 120 kilómetros por hora. Entonces creo que el manejo es algo bueno en la versión híbrida. No he manejado el de gasolina, no va a ser igual, pero creo que está dentro del segmento porque la versión gasolina tiene 108 caballos de potencia y 104 libras-pie. Es muy similar a lo que encuentras en productos como un Ibiza, que tiene 110 caballos, o sea, está dentro del promedio de ese segmento. La versión a gasolina va a poder tener una transmisión manual de 5 velocidades o una iCVT o ICVT, ahí me hice bolas, con 8 velocidades simuladas. Y el rendimiento oficial de esta versión a gasolina es de más o menos 16,5 kilómetros por litro, dependiendo de la transmisión. Y es un coche que tiene buen espacio, tiene materiales duros. Sí, hay materiales duros en el interior porque es un vehículo asequible, no es un vehículo del segmento de los subcompactos, pero que pretende llegar con... La versión básica son 4 bolsas de aire, ya las demás tienen 6 bolsas de aire e incluso tiene asistentes ADAS. Eso la verdad es que está bastante bien porque vas a poder tener incluso frenado automático de emergencia, monitoreo de cambio de carril. O sea, la seguridad, creo que ellos incluso, yo platiqué con la marca y me decían que ellos esperan obtener la calificación de 5 estrellas de seguridad de Euro NCAP. Todavía el producto no ha sido probado por Euro NCAP, pero ellos lo diseñaron para obtener 5 estrellas de Euro NCAP. Entonces, pues la verdad es que si lo logran, va a estar bastante bien. Ahora, vas a encontrar un cuadro de instrumentos digital, ¿no? Con una pantalla también de 7 pulgadas, una pantalla para el sistema de infoentretenimiento, Android Auto, Apple CarPlay. Te decía, el tema del espacio es un vehículo que no es tan grande como lo fue un Tida, por ejemplo, pero yo sí sentí más espacio que un Ibiza, que un Mazda 2, por ejemplo, tal vez un poquito más de lo que te entrega un Swift, y quiere ser este coche que además tiene ya un lenguaje de diseño que empezaremos a ver en otros productos de la marca. Si tú quieres saber un poquito más, ahorita te paso el link. Yo lo subí a mi sitio web, la nota con algunas fotos. Si quieres que te pase el link, te lo puedo pasar ahorita por WhatsApp de Zona 3. Me dices si te lo paso. Es un frente que es, o más bien es un diseño en general que busca gustarle a la mayoría. ¿Y a qué me refiero con esto? Es un diseño que se siente fresco, pero que no tiene rasgos muy marcados o líneas de diseño muy exageradas, porque al final es un vehículo que busca gustarle a la mayoría, juega mucho con líneas suaves, juega mucho con volúmenes también suaves, pero ya empezamos a ver una propia personalidad de la marca. Lo estaremos viendo en otros productos en el futuro. Yo ya los vi, no te puedo decir cuáles son, pero si tú ves una imagen del MG3 de frente, ya empieza a imaginarte cómo van a empezar a ser los productos de la marca en un futuro y ya empiezan a tener su propia personalidad y esto está padre. Dependiendo de las versiones, evidentemente va a cambiar el equipamiento, la pantalla puede ser o no más grande, climatizador o no, tal vez, o sea, ahí ya empezaremos a ver más detalles en la ficha técnica. La versión híbrida tiene este motor que te decía o este conjunto mecánico de 191 caballos. Por ejemplo, para que te pongas en perspectiva, las versiones de entrada de Cupra León y Cupra Formentor tienen la misma potencia, es más, tienen menos, 190 caballos versus 191. En cuanto a libras-pie, yo recuerdo un modelo ahorita que tenía más o menos lo mismo, que era el Mazda 6, los últimos Mazda 6 con el motor turbo, tenían 310 libras-pie de torque. Este tiene 313 libras-pie de torque, la versión híbrida. Entonces, te lo digo para que te empieces a dar una idea de lo que va a poder ser en manejo, en aceleraciones y en rebases el MG3 híbrido. O sea, tienes la potencia de un Cupra León de entrada y tienes el torque de lo que era un Mazda 6 con motor turbo. O sea, con esto ya te estás dando cuenta que está
muy lejos de ser un producto lento o de ser un producto burro. Es deportivo, insisto, no busca ser deportivo, no busca ser un hot catch, sino un coche con muchísimo punch para el día a día y para manejo en carretera. El modelo híbrido tiene 5 modos de manejo, uno que es 100% eléctrico, en el que puedes circular hasta cierta velocidad y por ciertos kilómetros si la carga de la batería, que es de 1.83 kWh, lo permite. En tráfico puedes circular en modo 100% eléctrico. Hay otro modo de manejo que es en serie, donde el generador alimenta el motor eléctrico para la potencia. Uno que es en serie y carga, donde el generador funciona para la potencia, pero también para cargar la batería si la batería está baja, si el generador es el motor a combustión. Otro que es tracción y carga, donde el motor acciona las ruedas y carga la batería. Y que este es el que tal vez menos rendimiento te da, porque el motor a gasolina está funcionando para cargar la batería y para mover al coche. Y en paralelo, donde ambos motores impulsan las ruedas. Cuando tú requieres el máximo de potencia, en este modo de manejo, los dos motores, gasolina y eléctrico, mueven las ruedas y es donde obtienes el máximo de desempeño del MG3, ¿no? Entonces, producto bastante interesante que estoy seguro que yo creo que les va a ayudar a subir de posición, ¿no? Si no del octavo al séptimo, incluso hasta el sexto lugar, si tienen la oferta suficiente, porque estoy seguro que la demanda va a ser mucha. Cuando tú lo veas, te va a gustar. Hay gente que ya me está diciendo, parece tal coche, parece tal otro. Tal vez. A mí, lo único que me parece, por ejemplo, un poquito, la parte trasera me recuerda al Mazda 2 un poquito, ¿no? Como que le da un guiño así de, somos más o menos del mismo tipo. Pero lo interesante es esto, ¿no? Que va a poder incluso tener asistentes hadas, dependiendo de la versión. Los precios para la versión a gasolina van desde los 239,900 pesos, 299,900 pesos, la versión manual, Style, la versión Style CVT, 309,900 pesos, la versión Excite CVT, que es la más equipada, 349,900 pesos para la versión a gasolina. La versión híbrida empieza en 399,900 pesos y 439,900 pesos para la versión Elegance, que es la más equipada. Por rango de precios, abarca desde un Kwid hasta un K3 equipado, ¿no? Entonces, por menos de lo que cuesta el K3 equipado 2.0, te puedes ya llevar un híbrido. Entonces, bastante interesante la movida que está haciendo MG con el MG3, que estoy seguro que vamos a empezar a ver muchos en las calles. El diseño a mí me gusta, me parece un coche agradable. Lo tendría sin ningún problema, sobre todo el híbrido, que es el que ya manejé, que se mueve bastante bien. Antes de irme a un corte, te quiero recordar que te puedes preparar para vivir con el nuevo MG3 de MG Motor la emoción que solo tu primer coche te puede ofrecer. MG3 es un hatchback diseñado para ser el primero en tu vida. Cotiza la versión a gasolina desde 239,900 pesos con tasa del 9.9% o apártalo desde ahora la versión híbrida con un precio de 399,900 pesos. Es momento de estrenar tu primer auto. Estrena un MG3, MG3, Enjoy First, MG, Enjoy Always. Regreso con más de Autoestéreo. Amigos, voy a contestar ahorita sus preguntas. Lo de Renault Cardian yo creo que lo voy a tener que dejar para el siguiente sábado. De todas formas, todavía falta para su presentación. Pero lo que sí pasó esta semana y que no quiero dejar pasar es la presentación de Mazda CX-70. Mazda CX-70 utiliza la misma plataforma de CX-90. De hecho, por ahí muchos dicen, pues ¿por qué no le llamaron CX-90 de dos filas? ¿No? Es un punto de vista. CX-70 es un SUV grande. Yo veo más bien competencia de CX-70 con Teramont Cross Sport. No mal recuerdo el nombre. También la versión de Teramont de dos filas de asientos. En el caso de Teramont sí tienes un diseño diferente, ¿no? Sí es más estilo coupé. En el caso de CX-70 es prácticamente la misma camioneta, sin la tercera fila de asientos, con algunos detalles estéticos diferentes. Parrilla en color negro, los rieles también son en color negro, brillante, o sea, va un poquito por un gusto diferente. Y la marca lo está orientando como un SUV más de lujo que CX-90, más para estas personas que buscan ciertos detalles diferentes, ¿no? Sobre todo que no necesitan esta tercera fila y que quieren una camioneta con más cajuela, por ejemplo, que ahí de nuevo dices, pues bajas la tercera fila, por ejemplo, y te queda el mismo espacio en cajuela, ¿no? Pero bueno, ya es entrar en muchas cosas. De entrada, CX-70 va a regalarte un set de Mont Blanc, de una maleta y otro accesorio por ahí. Todas las que se vendan lo van a incluir. Y son estos guiños a las parejas adineradas, ¿no? Que buscan un SUV de este tipo. Grande, con buen espacio, con mucho equipo y con buena potencia. Vas a tener una pantalla de 12 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, sistema de audio Bose HD de 12 bocinas, cargador inalámbrico, cajuela eléctrica, hasta 1131 litros de capacidad.
y de encajuela, y mecánicamente utiliza el mismo motor, el 3.3 litros, 6 cilindros en línea, turbo, pero, y aquí esta es la parte que yo digo, ay, pues son 280 caballos versus 340 de la versión 3 filas. Entonces, yo hubiera mantenido la potencia de las X90 para hacerlo como esta alternativa sin perder. Ahora, 280 caballos está muy bien, ¿no? O sea, tampoco es poquito. Pero sí me hubiera gustado mantener esos 340 de la versión de las X90. Pero bueno, promete hasta 14.7 kilómetros por litro de rendimiento de combustible, que yo creo que va a estar en unos 10, 11 si bien te va. Y la seguridad está a cargo de 7 bolsas de aire, sistemas a la conducción. El precio es de 1,038,000 pesos. No es tampoco para todo mundo y no quiere ser para todo mundo. Quiere ser para un tipo de cliente muy específico, así es que ya está Mazda CX-70 disponible en México con algunos colores diferentes a CX-90, entonces eso puede ser también atractivo para personas que digan, oye, me gustó este color, pues ahí está en CX-70, ¿no? Está disponible. A mí me gusta el diseño, me gusta el manejo. No he manejado esta versión con esta potencia, pero la que manejé, que fue CX-90, me gustó mucho la potencia. No creo que le vaya a ser tan diferente y es una opción más dentro del mercado de los SUVs. Ahora sí me voy con las preguntas. ¿Qué opinión tienes de una Volvo XC90 2007? Te sigo por Facebook. Muchas gracias, Vic. Fíjate que yo soy muy fan de Volvo, en general me gusta, pero pensar en una XC90 de 2007, estás hablando, híjole, pues ya de más de 15 años, y la verdad es que yo me echaría un Premium y un Volvo que aparte no eran los mejores años de Volvo. Entiendo que puede estar a un muy buen precio y que puedes decir, bueno, es que ya es una Volvo, etcétera. Pero mantenimiento va a ser complicado, va a ser caro, no va a ser fácil de conseguir piezas. No era la mejor época de Volvo, entonces tampoco va a ser tan fiable. La verdad es que yo no le entraba. Busca una camioneta más nueva, de preferencia una japonesa, una Pilot, por ejemplo, que te puede parecer, te puede tal vez dar un mejor resultado. Por acá déjenme ver porque no me aparece en la computadora. ¿Alguien más se ha pronunciado acerca de la mala calidad de gasolina de algunas marcas? Particularmente, ya me das algunas opciones y en general por debajo de los 24. ¿Perciben malos olores? Mira, que yo sepa, no. Bueno, conmigo no se ha quejado nadie. Tal vez aquí en Zona 3. Sí he escuchado en Zona 3 que hay algunos reportes de que les fallaron sus coches y todo. La verdad es que creo que en el tema de las gasolinas aplica mucho el de lo barato sale caro. Y yo creo que lo ideal es cargar en donde sean gasolineras de marcas más reconocidas para evitar precisamente ese tipo de cosas, ¿no? De gasolina contaminada, de mala calidad, etcétera. Yo en lo personal, por ejemplo, la que yo recomiendo, que es la que yo uso, es Móvil, porque es gasolina aparte importada. No es la más barata, tampoco es la más cara. Yo de repente he visto otras que dicen ser baratas y están más caras. Entonces ahí depende de dónde, del día y de dónde, ahora sí que la suerte, ¿no? Dónde lo cargues y el día. Es la que yo utilizo y la verdad es que a mí me ha dado muy buen desempeño en los coches, tanto en los míos como en los de prensa. Entonces creo que es la versión recomendable. Buenos días, como siempre, muy buena información, muchas gracias. Hilux de más de 2 años de funcionamiento bien, ¿qué es necesario checar diferente a lo obvio día a día? Pues fíjate que son productos tan fiables y son sencillos mecánicamente que te podría decir, no hay como algo en especial que le puedas checar a una Hilux con 12 años de uso, salvo lo normal, ¿no? Que cheques que la transmisión esté bien, checa también las condiciones de los amortiguadores, trata de checar por abajo. También, por ejemplo, que de repente este tipo de vehículos van a la playa, etcétera, y tal vez, no estoy diciendo que sí, pero es probable que a lo mejor hayan entrado a la playa, se hayan mojado con agua, etcétera. Hay que revisar que no esté oxidado nada de la parte de abajo, o sea, o que no tenga un proceso de oxidación en la parte de abajo. Creo que lo normal, digo, batería, saber en qué condiciones está la batería, checar evidentemente el motor, ¿no? Nivel de emisiones. Puedes llevarlo también, sabes que es muy importante, que mucha gente se le pasa que no tiene nada que ver con el estado mecánico del coche. Con el número de identificación vehicular, si tú puedes tomarle una foto a la tarjeta de circulación o al número, puedes pedir ayuda, según yo, puedes hablar a la policía o pedir ayuda en cualquier patrulla para que te ayuden a identificar si ese vehículo no tiene algún reporte de robo o algo así, y así te puedes evitar un dolor de cabeza bastante fuerte, ¿no? Entonces, en Hilux, checa lo normal, ¿no? Condiciones de los neumáticos, amortiguadores, dirección, suspensión, por ejemplo, aire acondicionado, que todo lo eléctrico, si tiene eléctrico, que funcione. Y checa esa parte también del estatus legal, ¿no? Que no tenga ningún tema.
El servicio postventa de Suzuki es pésimo y yo he asistido a servicios Suzuki, Kia, Ford, Nissan y Dodge. Fíjate que en teoría Suzuki es de las marcas que no da tanto tema, pero gracias por compartirnos, Mike. Qué desafortunado que tuviste esta experiencia. Yo creo que en general el servicio postventa en México es una gran área de oportunidad para todas las marcas. Es uno de sus principales cocos, por así decirlo. Y sí, todas tienen que mejorar, incluso hasta las premium, ¿no? O sea, a veces lo llevas a las premium y dices, pues esto no tiene nada de premium, ¿no? La atención, sí hace falta mejorar, pero bueno. Por acá, Guillermo, ¿me puedes compartir el link? Sí, claro, te lo comparto ya por WhatsApp, gracias por solicitarlo. En el caso de los autos híbridos del nuevo MG3, ¿cómo mantenimiento es más caro que el mantenimiento de un coche a gasolina? No, fíjate que no conozco ahorita a detalle los precios, pero en general no son más caros. De hecho, incluso pueden llegar a ser más baratos. Es una pregunta muy común, por ejemplo, con eléctricos o con híbridos, ¿no? Como una tecnología más avanzada, tendemos a pensar eso. Híjole, es que va a ser carísimo de mantener. De hecho, por ejemplo, generalmente hay menor desgaste de los frenos porque mucha de la tarea de frenado lo hace el sistema de regeneración de energía. Entonces, los frenos te duran más, por ejemplo. El sistema eléctrico no requiere mayor mantenimiento, más que una inspección. Y los mantenimientos deben de ser prácticamente iguales o incluso pueden llegar a ser más baratos que los vehículos 100% gasolina. Excelente día. ¿Me pasa el link de MG3? Claro que sí. Te lo comparto por acá. Y ahí salgo yo incluso en primera persona, ¿no? En la foto con el coche. Mi problema con MG no es el rendimiento, son las autopartes, no las encuentras, ni las agencias lo tienen, hay que importarlas y tardan mucho. Me dedico a las autopartes. Gracias por compartir, Jaime. Fíjate que es un tema que se ha también popularizado mucho. Ellos nos dicen, yo platiqué con ellos en China y ellos me dijeron, yo ahorita no tengo un coche que esté esperando más de 30 días. Por ahí me llegó un seguidor y me dijo, yo tengo 2 meses, entonces dices, pues a quién le hago caso, ¿no? Confío en lo que tú me estás diciendo. Algo que también pasa a veces que en las agencias principalmente, las personas dicen, oye, yo ingresé mi coche hoy. Sí, pero tu pieza, por ejemplo, el seguro no autorizó hasta 15 días después y tu pieza no se pidió hoy, se pidió 15 días después y también eso ayuda a que se acumule la molestia y los tiempos de espera. Y Jaime, lo que tú me compartes, sí, también hay un tema de falta de algunas piezas. Paco, otro programazo, te agradecemos los conocimientos, muchas gracias, Paco. De las marcas que mencionas que están entrando no tienen refacciones, los autos pueden pasar parados mucho tiempo. ¿Qué tan cierto es esto? Hoy, Angie, todas las marcas desafortunadamente tienen problemas de abasto de autopartes, así es que está un poquito complicado. Antes de despedirme, te quiero recordar que te puedes preparar para vivir con el nuevo MG3 de MG Motor, la emoción que solo tu primer auto te puede entregar. MG3 es un hatchback diseñado para ser el primero en tu vida. Cotiza desde la versión de entrada por 239,000 pesos a 399,000 pesos la versión híbrida. MG, enjoy first, MG, enjoy always. Que tengan buen sábado. Nos vemos.